Hemos leído este relato de la Biblia en la que se narra una guerra que el Señor, o mejor dicho, una batalla que el Señor le dio al pueblo de Israel. Los sirios vinieron contra el pueblo de Israel para invadirla, para saquearla, para destruirla. Y a pesar de que el rey de Israel era un rey malo, Acab, era un rey que no temía a Dios, era un rey pagano inclusive, pero Israel era el pueblo de Dios. A pesar de su rey malo, Dios le había dado promesas a Abraham que nada ni nadie les haría daño. Y a pesar de que Acab estaba en desobediencia y dándole las espaldas a Dios, el Señor a través de él le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Ese ejército que era mayor en número, poderoso en armamento, fue derrotado, fueron destruidos. Ellos huyeron, se fueron en vergüenza a su tierra. Pero ellos cuando llegan una vez más, cuando ellos llegan a su tierra, comienzan a planear una vez más cómo atacar a Israel. Comenzaron a preguntarse unos a otros por qué habían sido derrotados. ¿Cómo era que este ejército tan pequeño, con menos armas, con menos hombres, los había hecho huir? Y en medio de esa interrogante, en medio de esa confusión, acá en el verso número, más adelante, en el verso número 23, dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los derrotamos. Alguien le dijo al rey, unos consejeros, que la razón o causa por la cual los hebreos habían derrotado a su ejército era porque el Dios de los hebreos era un Dios de montaña y no un Dios de valle. Que volvieran a intentar ir a la guerra, pero en esta ocasión fueran al valle directamente. Y verán de esa manera que el Dios de los hebreos sería derrotado. De inmediato, amados hermanos, el Señor le habló a un profeta, porque Dios lo ve todo, Dios lo oye todo. De inmediato Dios le habló a un profeta, el cual le llevó un mensaje al rey Acab y le dijo estas palabras: por cuanto los sirios han dicho que yo soy Dios en los montes y no en los valles, yo los entregaré en tus manos. Alabado sea el Señor. Y el título del mensaje es este: Dios no es menos Dios en los valles. Nuestro Dios es igual de Dios en los montes y en los valles, en lo alto y en lo bajo. Alabado sea Dios. Para Él no hay diferencia. Nuestro Dios es todopoderoso. Nada lo limita, nada lo debilita. Estos paganos, estos perversos, tramaron ir a la guerra y llevar el terreno de batalla a un valle, pensando que con eso el pueblo de Israel sería derrotado. Pero sucedió nuevamente lo mismo. El pueblo sirio, la nación siria, nuevamente fue derrotada. Y en esta ocasión la derrota fue mayor, la pérdida fue más grande, la humillación fue más inmensa, porque Dios de Israel no era un Dios solamente de un lugar específico, es el Dios de toda la creación. ¿Cuántos lo creen? Amados hermanos, nuestro Dios no se debilita de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo al lugar. Él es todopoderoso siempre, en cualquier circunstancia. Hay un personaje de tira cómica, un personaje del mundo de la televisión, que se llama Superman. Este personaje es todopoderoso, puede volar, puede hacer cualquier cosa, pero a él lo debilita la kriptonita y lo debilita el sol rojo. Nuestro Dios, amados hermanos, no tiene ninguna debilidad. Estos creían que si lo llevaban a un terreno lo podían debilitar, pero Él les demostró que Él puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y frente a cualquier circunstancia. A nuestro Dios sea la gloria. Nuestro Dios es igual de poderoso en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nuestro Dios es poderoso aquí en Colombia, allá en Venezuela, en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo. Él no tiene límites.
Él puede hacer lo que aquí hace, lo puede hacer allá también. A Dios damos la gloria. Hay personas que piensan que Dios solo puede moverse en cierto lugar, que Dios puede solo prosperar en cierto lugar, que Dios puede bendecir solamente en cierto lugar. Para Dios no hay terreno árido, terreno que sea seco, terreno que sea difícil, el cual Él no puede hacer que allí florezca. Alabado sea Dios. Él no tiene problema. A Él damos toda la gloria. Hay creyentes que piensan que Dios es solo poderoso en ciertos eventos, en campañas, en convenciones, en confraternidades, en campamentos, en cualquier actividad donde haya mucha gente, donde hayan predicadores invitados, donde haya un buen grupo de alabanza. Piensan que solamente ahí se puede mover Dios, pero Dios no es menos Dios en un culto como el que estamos en esta noche. Amén, hermanos. Dios está aquí con nosotros igualmente, como lo ha estado en las campañas, en el campamento, en las convenciones, en las confraternidades. La misma gloria que Dios manifiesta o derrama en aquellos lugares, también lo puede hacer aquí en un culto como este, en un culto donde hayan 3, 4, 5, aún en tu casa, reunido allí con tu familia. Dios es igual de poderoso. Aleluya. Supe de una iglesia que tenía muchos miembros. Era una iglesia más o menos numerosa. Pero ella solamente asistía en masa cuando se hacían actividades especiales. Cuando habían predicadores invitados, cuando habían campañas, cuando habían confraternidades. Cuando había algo diferente, toda la congregación acudía en masa. El resto de la semana o el resto de los cultos eran muy pocos los que se congregaban. 5, 4, 6. De como más de 100 personas, quizás 200. Ese era el número de creyentes que asistían a los cultos. 6, 7 personas. Cultos de oración, cultos de enseñanza, cultos de vigilia. Todos los cultos que no eran cultos especiales, muy poca congregación. Invitado especial, el templo se llenaba. ¿Qué pasaba allí? Que había una parte de la iglesia que pensaba que Dios solamente iba a estar con ellos cuando había un invitado. Que Dios solamente iba a estar en el culto cuando había una campaña, cuando había una actividad especial. Pero Dios no es menos Dios, amados hermanos, en un culto de oración, en un culto de enseñanza, como también lo es en un culto donde hay un predicador invitado. Nuestro Dios es el mismo. Dicen amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, hermanos, puede moverse donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. En la Biblia encontramos muchas veces el término valle y el término montaña. En la Biblia, montaña, espiritualmente hablando, significa el lugar donde el hombre puede conectarse mejor con Dios, donde el hombre puede tener una mayor relación con Dios. Escalar una montaña espiritualmente significa llegar al lugar más alto, al nivel más alto espiritualmente hablando. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que fue en una montaña donde el Señor le entregó a Moisés las leyes que regirían no solo a Israel sino al mundo entero. Fue en una montaña donde Moisés vio la gloria de Dios. Fue en una montaña donde el Señor derramó su gloria e hizo que Elías fuera usado por él, y fuego cayó del cielo y quemó aquel sacrificio, el cual había sido puesto como evidencia de que Dios era el único y verdadero Dios de Israel. Fue en una montaña donde Dios le habló a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Allí él oyó la voz de Dios y Dios le dio una gran promesa sobre lo que sería su hijo. Alabado sea Dios. Fue en una montaña donde Jesucristo dio el más grande de todos los sermones que se ha podido dar en la tierra, el sermón del monte. Fue en una montaña donde Jacobo, Pedro y Juan vieron la gloria de Dios, vieron a Jesús transfigurarse, vieron a Elías y vieron a Moisés. Jesucristo muchas veces, cuando quería apartarse para orar, para comunicarse con Dios, se iba a una montaña. Alabado sea Dios. Y muchos hombres en la Biblia, cuando querían tener un rato apartado para con Dios, se iban a una montaña. Espiritualmente, ir a una montaña significa ir a la presencia de Dios. Hay un himno, un coro, una alabanza que dice: subamos al monte, alabado sea Dios.
Y eso nos habla de acercarnos a la presencia de Dios. Pero hablar de valle en la Biblia es hablar de algo negativo. Por lo general, cuando se usa el término valle, se refiere a situaciones negativas. Alabado sea Dios. Un valle representa un lugar bajo. Una montaña representa un lugar alto. Un valle representa un lugar de peligro, un lugar de tristeza. Una montaña representa un lugar de triunfo, un lugar de bendición. Por eso, hermanos míos, el título, Dios no es menos Dios en los valles. Él es igual de Dios en lo bajo como también en lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. En la Biblia encontramos en el Salmo número 84 que se habla acerca del valle de lágrimas. Hace rato la hermana leía el Salmo y allí se mencionó el valle de lágrimas. El valle de lágrimas, como también se le llama en su idioma original, el valle de Baca, era un valle seco, árido, peligroso. Por ese valle tenían que atravesar los israelitas cuando iban de peregrinaje. Aquellos israelitas que vivían, que eran peregrinos en otros países y tenían que volver a Jerusalén para ofrecer los sacrificios en los días de fiesta, muchos de ellos tenían que atravesar ese valle. Muchos de ellos perecían, morían en ese valle, porque era un valle seco, donde no había agua. Sin embargo, el Salmo 84, como usted lo ha leído, ahí dice que el Señor cambiaba ese valle en estanques de agua, cambiaba ese valle en fuente, y lo hacía para aquellos peregrinos que necesitaban llegar a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Dios no los dejaba desamparados. En medio de ese valle, Él les suplía el alimento y les suplía el agua para que pudieran llegar. Ese valle de lágrimas representa el valle de la prueba. Ese representa el valle del sufrimiento, el valle de la aflicción. Un valle por el cual todos nosotros hemos pasado y tendremos que seguir pasando. En ese valle nos vamos a encontrar con el dolor, con la tristeza, con la traición, con la soledad. Ese valle es un valle en el que nosotros muchas veces nos vamos a sentir que estamos solos, que todo el mundo nos ha dejado. Aún inclusive vamos a llegar a pensar que Dios nos ha dejado solos. Todos nos toca pasar por ese valle. Ya yo lo he pasado muchas veces y no sé cuántas veces más me tocará pasarlo. Alabado sea Dios. Sin embargo, en esta noche la palabra de Dios nos dice que allí en ese valle Dios sigue estando con nosotros. Ahí en esa soledad, ahí donde todos te han dejado, Dios sigue estando contigo. Dios no es menos Dios en ese sufrimiento que tú estás viviendo. Dios no es menos Dios en ese dolor que estás pasando. Dios no es menos Dios ahora que te han traicionado. Sigue siendo tu Dios, sigue siendo tu amigo. Por lo tanto, tenemos que seguir confiando en Él. Seguirle alabando, seguirle adorando, seguirle buscando. Porque Dios no se ha ido a ningún lugar. Él está allí. Quizás usted parece que no lo vea, parece que no lo sienta, pero está allí. Alabado sea el nombre del Señor. El valle de lágrimas es el valle por el cual Dios nos permite pasar muchas veces para que nuestra fe sea probada, nuestra confianza en Dios sea probada, nuestra seguridad en el Señor sea probada. A Dios damos toda la gloria. Por ese valle pasó Job, por el valle de lágrimas. Job tuvo que pasar por una etapa difícil en su vida. Nadie quizás en la tierra, en la historia de la humanidad, ha pasado lo que Job ha pasado. Sin embargo, en todo momento, Job siguió creyendo que Dios estuvo con él, que Dios estaba con él. Su mujer le decía, pero maldice a tu Dios y muérete. ¿Hasta cuándo vas a seguir bendiciendo y adorando a ese Dios que te ha dejado, que te ha desamparado? Estás enfermo, arruinado, se te han muerto los hijos, todo el mundo, hasta los amigos te han dejado. Sin embargo, él siguió manteniendo su confianza de que así en esas circunstancias Dios no había cambiado. Porque hay quienes piensan que Dios cambia o que Dios ha cambiado de acuerdo a las circunstancias en las que están. Si están sanos, dan gloria a Dios porque Él les ha dado sanidad. Pero si están enfermos, entonces allí ya no le dan la gloria porque consideran que ya Dios los ha dejado. Los amigos de Job le llegaron a insinuar que su enfermedad, que su ruina, que su miseria
se debía a que estaba en pecado. Le decían: arrepiéntete, pide perdón, estás en pecado. Esa es la razón por la que estás así. Muchas veces esas son las voces que nos llegan a la mente, al corazón, voces del infierno, cuando estamos en un problema, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en alguna necesidad. Llegan voces del infierno diciéndote: es que estás así porque estás mal con Dios, es porque estás en pecado, es porque estás en desobediencia. Y entonces el diablo quiere que nosotros nos sintamos miserables, nos sintamos como desechados, como que no valemos nada. Pero hermanos, déjenme decirle en esta noche, podemos estar en esa situación, pero el favor de Dios aún seguirá con nosotros. Solo que estamos en un proceso, estamos en una prueba, alabado sea Dios, pero no va a perdurar, no va a durar para siempre. Y eso fue lo que pasó con Job. La prueba pasó. ¿Cuántos años? No sabemos, pero cuando pasó la prueba, la bendición llegó. Dios nunca lo dejó, solo que estaba formándolo. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios damos la gloria. Por ese valle también pasó José, que fue vendido por sus hermanos. José fue vendido a una caravana ismaelita. Luego por allá, en casa de Potifar, una mujer endemoniada lo acusó falsamente de tratar de abusar de ella. Fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel estuvo un montón de años allí, preso por algo que él no había cometido. Él tuvo que pasar por varios desiertos o por varios valles de lágrimas. Sin embargo, en medio de todo eso, José nunca blasfemó contra Dios. José nunca se lamentó, se quejó, criticó, nunca dijo nada en contra de Dios. Se mantuvo fiel, orando, haciendo lo que a Dios le agradaba, ahí con paciencia, con humildad. Hacía todo lo que tenía que hacer como un hijo de Dios. Nunca se quejó, nunca se lamentó, no maldijo a Potifar, no maldijo a la mujer de Potifar, no maldijo a sus hermanos, no se metió con nadie. Sin embargo, amados hermanos, llegó el tiempo en el cual Dios cambió ese valle de lágrimas en fuentes de agua. Y sabemos que José, cuando llegó su tiempo, Dios lo sacó de la cárcel y lo colocó en el palacio del faraón. Alabado sea el nombre del Señor. En medio de tu prueba, de tu necesidad, de tu enfermedad, nunca digas nada negativo. Mantente dándole la gloria a Dios. Mantente alabando al Señor. Mantente dándole las gracias a Dios, aún por tu prueba. Alabado sea Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos dan gracias a Dios por la prueba? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la enfermedad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque se quedó sin trabajo, porque está pasando necesidad, porque tiene deuda? Creo que muy pocos lo hacen, alabado sea Dios. Pero sería lo correcto, porque Dios sigue siendo Dios a pesar de esa circunstancia. ¿Dicen amén? Por ese mismo valle pasaron otros hombres de Dios. Pasó Jeremías. A él una vez lo lanzaron en una cisterna por predicar la palabra de Dios. Pasó Elías, fue perseguido por Jezabel. Pero todos estos hombres, a pesar de que pasaron por ese valle de lágrimas, nunca dejaron de confiar en Dios, porque creían que a pesar de esas circunstancias, Dios seguía allí con ellos. A Él damos toda la gloria y toda la alabanza. En el Salmo 23 se menciona otro valle, el valle de sombra y de muerte. Este es un valle terrible. El que pasa por este valle piensa que todo se acabó. Piensa que ya no hay esperanza. El valle de sombra y de muerte es el acto en el cual una persona se encuentra casi más allá que acá. Alabado sea Dios. Es el estado en el que una persona ya está moribunda, donde la enfermedad lo ha carcomido, donde la tragedia lo ha arropado. Son estos momentos lo que hace que el ser humano ya haya perdido la esperanza de vida. Sin embargo, amados hermanos, aún en una situación como esa, aún en el hecho de muerte, aún estando más allá que acá, Dios sigue siendo Dios y no se ha ido lejos. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo estuvo muchas veces en peligro de muerte. En una ocasión lo apedrearon,
lo golpearon, lo patearon y lo dejaron en el suelo pensando que ya estaba muerto. Cuando todos se fueron creyendo que ya estaba muerto, se levantó, se sacudió el polvo y siguió predicando. En otra ocasión estuvo náufrago por muchos días en alta mar. Al punto, dice él mismo en una de sus epístolas, en una de sus cartas, a punto de perder la esperanza de vivir, azotados por una gran tormenta. En otra ocasión fue mordido por una serpiente venenosa. Y así hay otros momentos, otros eventos donde él casi pierde la vida. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Las palabras de Pablo fueron, 2 veces él dijo en relación a la muerte. La primera vez dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en otra ocasión dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios sigue siendo Dios aún en el paraje, aún en el trayecto hacia la muerte. Hay personas que ya saben que se les está llegando el tiempo de irse y tiemblan. Les da terror saber que se van a morir. Y la razón es fácil, porque se sienten inseguros, porque saben que les espera algo terrible. Pero aquel, como Pablo, ha puesto su confianza en Dios. Aquel que sabe que aún en el valle de sombra y de muerte, Jehová estará con nosotros. Alabado sea Dios. Como dice una canción, cantaré mi canción de ascenso si me toca subir. Alabado sea Dios. Aún en ese momento de ya culminación, el que sabe que Dios está con él, ahí en ese momento sigue alabando y glorificando a Dios. Sigue con su sonrisa, aleluya. Sigue con su alegría, sigue con su optimismo. Porque Dios no es menos Dios en el corredor de la muerte. Alabado sea Dios. Por ahí leí en una ocasión que se consiguieron en unas catacumbas allá en Roma unos escritos de personas que habían muerto, de familiares que le habían escrito a sus muertos. Y en esos escritos, en los escritos de los cristianos, habían solo palabras de esperanza, palabras de alegría. Por ejemplo, alguien colocó, te veremos pronto cuando estemos en la presencia de Dios, caminaremos con el Señor al lado de Él. Otro por allá escribió, pronto caminaremos contigo por las nuevas Jerusalén. Todo eran mensajes positivos, pero cuando miraron los escritos que colocaban en las tumbas de los impíos, eran mensajes terroríficos, mensajes desesperanzadores. Las personas escribían mensajes como: viviste en esta vida y te fuiste sin hacer nada, tu futuro es oscuro como fue tu vida. Cosas terribles, cosas negativas. Yo cuando leía aquello, yo me imaginaba a las personas escribiendo eso sin esperanza, sin gozo, sin paz. Por eso el apóstol Pablo le tuvo que escribir a los tesalonicenses y decirles que no se entristecieran como aquellos que no tienen esperanza. Alabado sea Dios. Porque el que muere en Cristo no muere, ese duerme. Alabado sea Dios. Porque aunque está ausente del cuerpo, está presente al Señor. Dios no es menos Dios en el valle de la sombra y de la muerte. En medio de tu enfermedad, en medio de tu tragedia, si nos toca vivir en esa situación, sigamos creyendo que ahí está Dios. Alabado sea Dios. Conocí a alguien que hace años tuvo un accidente. Lo atropelló una moto. Perdón, iba en una moto y lo atropelló un carro. Quedó moribundo. Quedó allí tirado en la calle casi para morirse. Yo no lo vi, pero me contaron mucho que la actitud de esa persona, siendo cristiana, era desconocida. Parecía que el diablo se lo estuviera llevando. En vez de sentir paz o de manifestar que tenía un Dios poderoso, parecía que estuviera más bien viendo fantasmas, viendo espíritus inmundos. Amados hermanos,
Cuando nos toque vivir ese momento, alabado sea Dios, confiemos y creamos, allí va a estar el Señor. Dios no es menos Dios en el valle de la muerte. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, se habla de otro valle. El valle de los huesos secos. Este valle de los huesos secos representaba a Israel muerta espiritualmente, sin Dios, sin el Espíritu Santo. Este valle de los huesos secos puede representar también una iglesia o un cristiano en esa misma condición. Puede representar un lugar en el que ya no está Dios, o en el que parece que Dios ya no está. Puede representar a un creyente en el que ya no se mueve la presencia de Dios, en el que ya no hay unción, en el que ya no hay gracia. Sin embargo, con todo y eso, a pesar de que Israel estaba en esa condición, Dios utilizó al profeta Ezequiel para darle vida a ese valle. Dios le dio la palabra a Ezequiel para que profetizara sobre esos huesos que estaban allí secos en gran manera. ¿De qué nos habla eso? Esto nos habla de que Dios puede revivir lo que está muerto. Dios puede restaurar lo que está seco. Dios puede levantar lo que está caído. Que Dios, aún en el peor de los casos, puede hacer un milagro en alguien o con alguien para que éste vuelva a ser una vida, un instrumento en las manos del Señor. Amados hermanos, Dios no se rinde fácilmente. Dios no se cansa con nosotros. Tú pudieras ahora mismo sentirte así, seco, vacío. Quizás ahora tú sientes que Dios no está contigo, que oras y no sientes nada, que estás vacío, que no ves la gloria de Dios, que no ves el respaldo del Señor en tu vida. Bueno, así estaba Israel, en esa condición. Pero Dios, amados hermanos, en un momento, aunque tú lo creas, aunque tú creas que está lejos, puede hacer un milagro y cambiar tu vida en un instante. Yo hace mucho tiempo, creo que ya lo conté una vez acá, me sentía así, me sentía que estaba seco, me sentía que Dios no estaba conmigo. Yo pasaba las noches enteras en vigilia, ponía la radio y me ponía a orar, a escuchar prédicas, a escuchar canciones y oraba. La madre mía pensaba que me iba a volver loco, me regañaba y me decía que por qué pasaba las noches despierto. Estaba joven, todavía no me había casado. Y yo me sentía que Dios no estaba conmigo, hasta que un día, en un culto que yo no lo esperaba, la gloria de Dios se derramó y sentí que Él me decía: yo estoy contigo, yo te amo, yo no te he dejado. Estabas en un valle, en un proceso, pero yo nunca te he dejado. Alabado sea el Señor. Si tú estás pasando por ese valle, si tú estás pasando por esa sequedad, confía en el Señor. No te desanimes, no te rindas, no te frustres, no tires la toalla, no abandones la iglesia, sigue esperando. De un momento a otro, puede ser en un culto, puede ser en cualquier momento, Dios te va a decir: yo te amo, yo estoy contigo, no te he desamparado, no te he dejado. Alabado sea el Señor, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Alabado sea Dios. Pero no te rindas, no te desanimes, no le des gusto al diablo. Eso es lo que el diablo quiere, que tú te vayas de la iglesia, que ya tú no vengas a los cultos, que ya tú digas: no, ya Dios conmigo no quiere nada, ya Él se cansó de mí, ya yo le he fallado tanto, ya yo he fracasado tantas veces, ya yo he cometido tantas veces pecado. Sí, es cierto, eso desagrada a Dios, eso hace que la bendición de Dios se corte, pero también sepa esto, que si tú haces como David, que se arrepintió, que se humilló, que pidió perdón, David dice en el Salmo 32 que él sintió que sus huesos nuevamente comenzaron a rebeldecer. Alabado sea Dios. Que él sintió que el Espíritu Santo lo volvió a sustentar, porque el favor de Dios volvió a su vida. Alabado sea Dios. Lo había abandonado por un momento, pero no era que lo había abandonado para siempre, solamente era que lo estaba procesando. A Dios damos la gloria. Dios no es menos Dios en el valle de los huesos secos, en el valle en el que tú crees
que está solo, ahí está el Señor. Alabado sea Dios. Y en su momento manifestará su amor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? La mayoría de las guerras que se llevaban a cabo en los tiempos antiguos, por lo general eran en valles. La mayoría de las batallas que Israel peleaba contra sus enemigos sucedían en valles. Los valles eran el sitio predilecto para llevar a cabo las guerras. Fue en un valle, por ejemplo, donde David derrotó a Goliat. Fue en un valle, por ejemplo, donde Gedeón, con 300 hombres, derrotó a miles de amalecitas. Y ahí en esos valles era donde el pueblo de Israel recibía la victoria de parte de Dios. Donde los hombres de Dios recibían la victoria de parte de Dios. Es necesario, amados hermanos, para tener victoria, para tener promoción, para tener crecimiento, ir a la guerra. Y la guerra no la vamos a tener sentado en la casa, en un lugar cómodo, en un lugar agradable. La guerra se tiene en el valle. Alabado sea Dios. Eso representa un valle, un lugar de guerra. Cuando usted es llevado al valle es para ser procesado. Usted quiere ser líder, usted quiere ser predicador, usted quiere crecer espiritualmente, quiere madurar espiritualmente, quiere desarrollarse espiritualmente, es necesario ir a la guerra. Allí es donde se forma el hombre y la mujer de Dios. En las batallas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Alabado sea Dios. Porque es la batalla la que da promoción. Los generales son generales porque han ido a la guerra. Los que reciben medallas, los que reciben coronas o premios en el ejército, por lo general son personas que han ido a la guerra y han ganado batallas. Alabado sea Dios. ¿Usted qué cree? Que estos hombres que hoy nos presiden, que estas personas que hoy están al frente de nuestras iglesias, están allí porque se sacaron eso en una caja de cartón, en una caja de detergente? Eso no fue algo que se ganaron ellos. Eso fue algo que ellos recibieron de Dios por haber pasado por muchas batallas, por haber atravesado por muchos valles de guerra. Alabado sea el Señor. Si queremos llegar al límite o al nivel que Dios quiere, preparémonos para ir al valle de la guerra. Cuando usted sea calumniado, cuando usted sea acusado falsamente, cuando usted sea traicionado por alguien, cuando alguien se meta con usted sin usted haberle hecho nada, sepa que usted está entrando a un valle de guerra. Ahora, ¿cómo va a salir usted de allí? ¿De qué manera va a salir usted de allí, de ese valle? Depende de su actitud. Si usted quiere salir victorioso, usted déjele esa batalla al Señor. Alabado sea Dios. Si usted quiere salir espiritualmente vencedor, deje que Dios pelee con ese vecino. Deje que Dios pelee con ese familiar o con ese compañero de trabajo. No pelee usted, entréguele la pelea al Señor. Alabado sea Dios. En el libro del profeta, en 2 de Crónicas, allí se habla de una guerra, la cual el pueblo de Israel se iba a enfrentar con un pueblo más numeroso que él. Corrijo, no era el pueblo de Israel, era la nación de Judá. Josafat era su rey. Josafat era un hombre de Dios. Cometió algunos errores, pero era un hombre de Dios. Josafat vio que el ejército que venía contra él era numeroso, no era una sola nación, eran varias naciones. Se habían unido, se habían hecho aliados. Todos ellos se odiaban entre sí, pero cuando se trataba del pueblo de Dios, se unían, se hacían amigos. Así que se unieron varios reyes, varias naciones para ir a invadir a Judá. Cuando Josafat vio aquello, reunió al pueblo, convocó a la nación. Y Josafat sabía que, humanamente hablando, no podía derrotar a ese pueblo, a ese ejército. Así que Josafat hizo lo que él había aprendido, lo que mejor sabía hacer: confiar en Dios, descansar en el Señor. Convocó al pueblo y los puso a alabar a Dios. No los puso a ejercitarse, a practicar la guerra, no, los puso a alabar a Dios. Los puso a que glorificaran a Dios, a que dijeran Dios es grande, a que dijeran Dios es santo, a que dijeran aleluya.
Y mientras ellos hacían eso, allá en el campamento, en el valle donde estaba ese gran ejército reunido, comenzó a suceder algo. Dios comenzó a confundirlos. Dios comenzó a levantarlos unos contra otros. Y entre ellos mismos comenzaron a matarse. Comenzaron a pelear entre un pueblo contra otro pueblo. Alabado sea Dios. Eran aliados para luchar contra Israel, pero ellos se odiaban. Alabado sea Dios. Dios permitió que se levantara enemistad entre ellos, odio entre ellos. Y el mismo pueblo que venía a destruir a Israel o a Judá, se destruyó a sí mismo. A Dios damos la gloria. Cuando Josafat llega al campamento y ve ese valle solo, ve los cadáveres, ve los muertos, ve el botín, porque habían llevado mucho botín, lo ve regado por todo aquel valle. Dice la Biblia que ellos llamaron a ese valle el valle de la bendición. Beraca, el valle de la bendición. De ser un valle, o de ser posiblemente un valle de muerte, o de ser posiblemente un valle de lágrimas, o un valle o ser un valle de huesos secos, ese valle Dios lo convirtió en un valle de bendición. ¿Y cómo sucedió eso? Fácil. Josafat alabó al Señor. Josafat le dio la gloria a Dios. Amados hermanos, cualquiera que sea la circunstancia a la cual nos tengamos que enfrentar, cualquiera que sea la prueba que esté al frente de nuestro camino, de nuestra vida, la solución o la mejor solución para hacerle frente a eso no es otra que sino alabando a Dios, glorificando a Dios, descansando en Dios. No importa el gigante que se pare al frente, alabado sea Dios. Haz como Josafat, dale la gloria a Dios. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios le volará la cabeza a ese gigante. Dios hará que ese ejército sea derrotado. Dios hará que esa necesidad que tienes, que esa deuda, que esa enfermedad desaparezca. Dios hará que ese problema que tienes con tu esposo, con tu esposa, desaparezca. Alabado sea Dios. Descansa en Dios. Ponle eso al Señor. Confía en Él. Busca su presencia. No dejes de congregarte. Alabado sea Dios. Él se encargará de lo demás. El problema es que nosotros queremos hacer lo que a Dios le corresponde hacer. Y cuando nosotros hacemos lo que le corresponde a Dios, empeoramos las cosas. Hacemos el problema más grande. Y en vez de tener paz, lo que tenemos es aflicción, es amargura. Amados hermanos, aprendamos a descansar en el Señor. Él es el Dios que puede cambiar ese valle de lágrimas en un valle de bendición. Él puede cambiar esa circunstancia que estás viviendo ahora mismo en algo positivo. Alabado sea Dios. Dios no es menos Dios en los valles. Él es el mismo Dios. Y ellos creyeron, los sirios creyeron que Dios podía ser derrotado en el valle, que Dios podía ser derrotado en el lugar bajo, porque ellos suponían que Dios solo se movía en lo alto. Sí, Dios se mueve en lo alto, amén, pero también se mueve en tus circunstancias. Él no se ha ido. Vamos a estar de pie. Alabado sea el Señor. Él no se ha ido. Él no pierde su poder. Él no se debilita. Él sigue siendo todopoderoso. En ese momento difícil, en ese momento de dolor, en el que tú crees que estás solo, que estás sola, Dios está allí. Alabado sea Dios. Dios está allí en tu enfermedad. Dios está allí en tu necesidad. Dios sigue contigo. Alabado sea el Señor. Adoramos su nombre. Dale la gloria al Señor.